Gracias, mi hermanito, gracias, hermanos. Qué bendición poder estar en esta mañana nuevamente en la casa del Señor para seguir aprendiendo de esta hermosa profecía de este profeta. Y cómo me cuesta a mí poder ir avanzando y dejando algunos detalles de lado, pero si no ¿qué va, verdad? Pasaríamos muchísimo tiempo estudiando los profetas, pero vamos a tratar de resumir un poquito. Ya estamos en la carne de Oseas, ¿verdad? Ya estamos allí donde Dios le hace el reclamo a su pueblo, y es importante entender, hermanos, que Dios tiene todo el derecho a hacer el tipo de denuncias que está haciendo. Recordarles que en Oseas se le está escribiendo al reino del norte, en las 10 tribus de Israel, que ya habían pasado más o menos 12 reyes. Estamos ahí en el número 13, rey de Israel, del reino de Israel. Gracias, hermana. Y que hasta este momento no hay ningún rey bueno. Algunos mencionábamos el martes que estamos estudiando también el periodo de los reyes, y ahorita estamos coincidiendo en este tiempo, en el tiempo de Oseas, con el rey Jorán, ¿verdad? El rey Jorán, que es el rey Jorán segundo para Jeroboam segundo, para tenerlo claro, porque hubo el primero que fue el que empezó el reino del norte. Este rey fue malo, y fue un rey también que su papá precisamente le puso por nombre el nombre del peor rey de Israel, del reino del norte, le puso por nombre a su hijo Jeroboam. Y entonces vemos, hermanos, que aquí coincide Oseas y coincide Amós. Así que los que están estudiando los reyes y pueden perfectamente leer Amós y leer Oseas, porque es precisamente en el mismo tiempo histórico. Y en este tiempo histórico, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios vio la aflicción del reino de Israel, que estaban mal, que estaban siendo golpeados, que estaban mal económicamente, todo gracias a su pecado, por supuesto, pero que Dios sintió compasión por Israel, dice la palabra del Señor. Y entonces Dios le permitió, en el reinado de Jeroboam II, le permitió tener paz, tener prosperidad, tener tranquilidad. Y entonces Israel surgió no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Tenía mucha paz, todo estaba muy bien. Me imagino que sería algo así como que en Costa Rica empiece a aparecer petróleo por todo lado, ¿verdad? Y entonces la economía se mejora, todo el mundo tiene plata para viajar, todo el mundo tiene plata para vivir tranquilo, los carritos viejos los echamos por ahí, todo el mundo con carrito nuevo. O sea, una economía algo diferente, algo así estaba viviendo Israel en ese momento. Pero ¿de qué les sirvió todo eso? Tuvieron apoyo económico, tuvieron apoyo social, tuvieron tiempo de paz. Toda esa prosperidad la tenían, pero no tenían una relación con Dios. Y eso es precisamente lo que está denunciando Dios aquí en Oseas. Les está diciendo: yo les di todo para que ustedes vivan bien, vivan tranquilos, vivan en paz. Pero lo primordial para vivir tranquilo, para tenerlo todo y para vivir en paz, es estar bien con Dios. Porque si no, todo lo demás cae por su propio peso. Y entonces vemos que en el capítulo 6, en el versículo del 4 al 7, le dice la palabra de Dios. Es más, ¿quién me quiere ayudar con Oseas capítulo 6, versículos del 4 al 7? Mi hermanita Catalina nos va a ayudar. Mi hermano Naaman, si me ayuda por favor con la hermana Catalina. Oseas 6,
versículos del 4 al 7. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Amén. Vea que les dice el Señor un versículo muy conocido realmente, mucha gente lo toma, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No está diciendo que la misericordia y los holocaustos eran malos, no está diciendo eso, pero está diciendo yo prefiero que ustedes tengan conocimiento de mí. Y como bien lo mencionaba el hermano Miguel ahorita, no era que no lo tenían, que ya Dios se los había dado, pero ellos lo habían ignorado. Qué triste que es esto, conocer algo e ignorarlo después. A mí me gustaba mucho patinar. Voy a correr esto porque no me deja ver bien a los hermanos allá. Ahora el que entre tiene que tener cuidado ahora. A mí me gusta mucho lo que era el patinaje. Y no crean, cuando era joven patinaba. Entonces, pero yo le digo a mi esposa, mira qué ganas me dan de ir a patinar, pero me da miedo, ¿verdad? Otra vez montarme en los patines y todo eso. ¿Por qué? Porque tuve el conocimiento, pero hace muchos años yo no lo practico. Muchos años que no lo hago. Qué triste es tener el conocimiento y olvidarlo, hermanos. Qué triste que es olvidarse de Dios. Y era lo que esta nación había hecho. Y entonces Dios les dice y les vuelve a insistir otra vez: ustedes se olvidaron de mí. Pero en el versículo 11 del capítulo 6 le hace una advertencia a Judá. Recuerden que Judá es el reino del norte, del sur. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando ya haga volver el cautiverio de mi pueblo. Más o menos unos 150 años después de todo esto que estamos pasando, de que los asirios se llevan a el reino del norte, Judá o el reino del sur cae exactamente en lo mismo. Israel no muestra hasta aquí ningún arrepentimiento. Y vea cómo empieza el versículo capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja con fuerza. Este versículo lo podríamos decir cuando dice mientras curaba yo a Israel, perfectamente se puede decir de la siguiente manera: mientras ponía todo mi esfuerzo y corazón en limpiar a Israel, Efraín y Samaria mostraron su total repudio por las leyes de Dios. O sea, Dios estaba trabajando con Israel, sin embargo a ellos no les importó. Dios estaba trabajando con ellos, Dios les estaba mandando profecías, Dios les estaba advirtiendo. No olvidemos que Oseas se casó con aquella mujer, no olvidemos que toda la nación se dio cuenta, no olvidemos todo lo que pasó. Y Oseas estaba predicando, y Oseas les estaba diciendo, y Oseas les estaba dando este mensaje. Sin embargo, ellos lo ignoraron. Y aquí vuelvo a aquella famosa canción, ¿verdad? ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Recuerdan la canción de los años 70? ¿Por qué el Señor se la llevó? Y usted dice, ay sí, qué injusticia, pobrecito. Pero si usted oye la letra al principio, dice que iba más de 100, que encendió las luces para leer, que había un letrero de desviación, el cual pasamos y pasó el accidente. Y después la gente, ay, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Ellos ignoraron la voz de Dios. Ellos ignoraron lo que Dios les estaba diciendo. ¿Quién me quiere leer versículos 2 y 3 del capítulo 7, por favor?
2 y 3. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Qué lindo, porque Dios, hermanos, aquí Dios está diciendo uno de sus atributos y es su omnisciencia. Todo lo sabe. Todo. Y yo les puedo decir, ustedes me pueden decir a mí, por ejemplo, ¿usted toma mucho café? Y yo les puedo decir hoy, no, hoy me tomé una tacita de café. Pero usted sí tiene razón, hoy se tomó solo una tacita, pobrecito el pastor, tanto que le gusta el café. Pero junte todas las tazas que me he tomado en toda la semana. Júntelas todas. Y usted dice, qué bárbaro el pastor para tomar café. Porque nosotros solo vemos lo de ahora. Solo vemos lo de ahora. Pero Dios ve absolutamente todo. Y entonces le dice al pueblo, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad completa. Nada se le está olvidando, nada lo está dejando. Y entonces, hermanos, les dice a ellos, yo tengo en memoria todo. Ahora les rodearán sus ¿qué? Mi justicia, les rodearán mi castigo, les rodearán mi brazo fuerte para castigarlos. No, los va a rodear sus ¿qué? Sus obras. Porque, hermanos, todo lo que se hace tiene una consecuencia. Todo, absolutamente todo. Usted puede perfectamente mañana quedarse durmiendo hasta las 10 de la mañana, pero vaya pensando qué excusa le va a dar a su jefe, porque tiene una consecuencia. Toda obra tiene consecuencia. Y entonces vienen una serie de analogías hermosas, porque le da 3 analogías. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que esto es algo así como cuando usted está hablando con un hijo, o usted como hijo hablan con usted y le dicen, vea papito, mire que yo le quiero decir a usted, ahora en el mes de diciembre, por favor no ande hasta las 3 de la mañana. Eso es como que usted se exponga a que un montón de lobos se lo coman a usted en la calle. Vea papito, tenga mucho cuidado. Eso es como que usted se meta en un búnker donde están los maleantes. Vea papito, tenga cuidado. Eso es como esto y aquello. O sea, si usted le da 3 analogías, no es cierto que usted lo que quiere es reiterar y reiterar, que le quede clarito. Pues eso fue lo que Dios hizo. ¿Y quién me quiere ayudar con el versículo 4 al 7? Vamos a ver la primera analogía, del 4 al 7. Capítulo 7, hermanita Sofía. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Yo ahora me imagino, no sé, ahí hermano Javier, hermana Joana, que están en ese negocio, me imagino que ahorita los hornos tienen como un reloj donde usted le pone la temperatura y ahí está, ¿verdad? Pero en este tiempo no, en este tiempo tenían que atizarlo. Ahora imagínense un horno que se calienta tanto que el hornero le echa la levadura y espera que esa levadura haga su efecto, y amanece y va a meter el pan en el horno y resulta que el horno todavía está caliente, hirviendo. Así de malos eran ellos. Todo lo que habían hecho había calentado el horno, y entonces en el versículo 7 les dice, todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, y cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos
¿quién a mí? Uy, qué triste. No hay entre ellos uno solo que me esté buscando. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la gracia no era que se acababa? ¿Recuerdan? Lo ami. La que no tiene gracia, la que ya no tiene más gracia. ¿Era que la gracia se había acabado? No. Era que ellos no querían buscar la gracia. Y aquí está precisamente evidenciado de esa manera y les dice: ustedes están como horno ardiendo, todos sus jueces, sus reyes. No hay uno solo en el pueblo, en el reino de Israel. Le dice: no hay uno solo que clame a mí, que me busque, que ha escuchado mi voz, que se haya arrepentido. Y saben, los profetas son hermosos por estas cosas. Saben que hay un profeta que el Señor le dice: vaya, predique, pero le voy a decir una cosita, estoy parafraseando: nadie te va a hacer caso. Vaya, predique, pero los muchachos van a decir en la plaza: vamos a ver qué es lo que tiene hoy que decir el profeta. Vaya, predique, pero su voz va a ser como canto de enamorados, aquel que canta aquella canción: sin ti no podré vivir jamás, y no significa nada más que una bonita melodía que dice algo bonito, y eso es todo. Le dice: vaya, porque ustedes, el pueblo, no le va a hacer caso. Yo me imagino qué frustrante debe ser eso para alguien que le diga que eso: vaya, predique, porque de todas maneras nadie le va a hacer caso. Entonces, ¿para qué entonces, verdad? Mis hermanos, ellos eran eso, y entonces utiliza la analogía de ese horno. Ustedes están hirviendo en pecado y no hay quien me busque. Les dice que son como ese hornero que calentó tanto el horno que durante toda la noche no lo atizó mientras la levadura actuaba, y en la mañana el horno estaba encendido sin que durante toda la noche le hubiera revisado. Ya habían llegado al colmo. Pero viene la siguiente analogía. Versículos del 8 al 10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Bueno, hermano Marvin. Bueno, por allá, ya ahorita, hermano Marvin, por favor, prepárese con el 11 y 12. Hermano Jonathan. Amén. Dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Gracias. Era hasta el 10, está bien, hermanito. En el versículo 8 entonces le dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue, ¿cómo fue? Torta no volteada. Eso es como que usted está haciendo una tortillita, ¿verdad? La pone en el horno, la pone en el ve que yo no hago muchas tortillas, la pone en el sartén y ahí la deja. Se cocina bien. ¿Qué hay que hacerle? Porque si no, ¿qué pasa? Se quema a un lado y al otro lado, ¿qué? ¿Sirve para algo? No sirve. Y entonces le dice ahora, no solamente ustedes han sido como ese horno calentado, sino que ustedes son como una tortilla que se tira en el sartén y nadie le da la vuelta. En otras palabras, no sirve. Y vea que la denuncia viene porque Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Devoraron extraños su fuerza, y él ¿qué? No lo supo. Y aún canas le han cubierto, o sea, se envejeció, y él ¿qué? No lo supo. No se dio ni cuenta, estaba tan entretenido en el pecado, tan entretenido, que no se dio ni cuenta cómo pasaron 5 años en esta situación, cómo han pasado 20 años en esta situación. ¿Cómo es posible que Dios me bendecía, me cuidaba, me protegía, me metí en el pecado? Yo ni cuenta me di cuando perdí años, cuando lo perdí todo.
Dejé de servirle al Señor, dejé de honrarlo a Él, dejé de bendecir su nombre. ¿Y cómo ha pasado todo este tiempo? Y yo no me he dado cuenta. Y es interesante porque cuando le dice que Efraín se mezcló, recuerden que a veces utiliza el reino del norte de Israel, pero a veces también utiliza la frase Efraín, refiriéndose a la tribu de mayor fuerza. Y entonces le dice que él se mezcló. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que estaba pasando con ellos era que, por supuesto, los asirios eran muy fuertes. Y entonces ellos en lugar de buscar a Dios, buscaban la ayuda de ellos. A tus amigos manténlos cerca y a tus enemigos, algo así aplicaron ellos, ¿verdad? Algo así aplicaron ellos. Y Dios les dijo, ese no es el camino. Ustedes se han desviado tanto, les dice, ustedes se han desviado tanto que son como esa tortilla que alguien echó y se le olvidó. No sirve para nada, simple y sencillamente, como una tortilla que no fue volteada, quemada de un lado y cruda al otro. Alianza con los pueblos paganos, ni judíos ni gentiles. Ya no son, como decían por ahí mi abuelo, ni chicha ni limonada, ni camagua, ni elote, no son nada. Perdió su poderío y no se enteró, y se envejeció y tampoco se enteró. Esto es señal que el tiempo de vida se le estaba acabando. Cuando ya llegamos a los años de los yo nunca, ¿verdad? Ay, yo nunca había tenido este dolor en la espalda. Ay, yo nunca me había sentido tan cansado. Ay, yo nunca había ido a pasear y después necesitaba 2 días para reposar del paseo. Los yo nunca, eso quiere decir que ya se está acercando el tiempo, hermanos. Se va acercando el tiempo. Se llena el pelo de canas, se va envejeciendo. Y usa esta analogía y le dice, Efraín, usted como esa tortilla que pusieron allí y nadie volteó. Pero va con una tercera analogía. La tercera analogía, hermano Marvin, si es tan amable, versículos 11 y 12 del capítulo 7. Versículos 11 y 12, hermano Marvin, 11 y 12 del capítulo 7. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Gracias. Entonces ahora les habla de una paloma que no está en nada, incauta. Ustedes saben que las palomas tienen como un radar, y esto lo aprendí hace algún tiempo. Sí, mi hermano Carlos. Sopa, una duda. ¿Los asirios es el actual Siria en este momento? No, hermano, no tiene mucho que ver. Están en la misma región, pero no son exactamente lo mismo. Sí, ok. Las palomas tienen como un radar. Entonces usted la paloma la puede ver usted distraída. Usted viene en bicicleta, hoy estoy haciendo mucho ejercicio, ¿va? Viene usted en bicicleta y usted ve la paloma y usted la ve ahí, que no está en nada, pero de un pronto a otro, cuando usted se va acercando, sale la paloma sale volando, porque tiene como un radar donde detecta cualquier movimiento que esté a su alrededor. Pero cuando ese radarcito ya lo tiene dañado, es cuando las atropellan. Es cuando salen volando y pegan en el parabrisas de un carro. Entonces yo le digo a mi esposa, igual ya iba a morir, o pegaba aquí o pegaba en otro lado, ¿verdad? Porque ya tienen dañado eso. Entonces él le dice, ustedes son como una paloma, no que está enferma, que está descuidada, que su radar no le funciona, que no está atento a lo que tiene que ser. Y entonces le dice con esta tercera analogía, perfectamente se puede traducir cuando dice Efraín es como paloma incauta. Esta palabra en hebreo usted la puede traducir perfectamente como tonta. Una paloma tonta que no está poniendo atención a lo que realmente requiere la atención. Todo el que conoce a Dios y se aparta de él es necio.
y tristemente recibirá el castigo tarde o temprano. Los que conocemos a nuestro Dios tenemos no solamente una gran bendición, tenemos una gran responsabilidad. Porque allá afuera nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros abuelos, nuestros padres, allá afuera se conectan con un montón de gente que no cree en Dios, que no conoce a Dios, que hablan cosas de Dios que no son reales, que dicen cosas que no son ciertas. Y muchas veces los que sí conocemos de Dios estamos callados. Se comentan en la familia muchas cosas de muchos temas y nosotros calladitos. Nuestro radar no está funcionando, hermanos. Hay iglesias que están predicando de todo, pero pocas iglesias están predicando la palabra de Dios. Los radares están desviados, están atentos a otras cosas, están pensando en los tamales y la fiesta de Navidad y están pensando en esto, aquello y lo otro. Y yo estoy de acuerdo con las actividades, a mí me encantan las actividades, pero no podemos tener una iglesia contaminada con la activitis. Actividad para marzo, actividad para mayo, actividad para junio, y entonces termina el año y dice, cumplimos este año, llevamos a los jóvenes de paseo, hicimos los bautismos en un río, nos fuimos a la playa, tuvimos cuatro tiempos de comidas, hicimos 70 cafés, gloria a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. No, no y no, porque nuestro radar está mal. Porque no estamos atentos a la voz de Dios, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos ajenos a lo que Dios está pidiendo en estos momentos. Mi hermano Naamán, si me ayuda con mi hermano Miguel. Yo sé que mi hermano tiene micrófono incorporado, pero es para que no quede ahí un vacío en la grabación. Para redondear eso que acaba de llamar de paloma incauta, en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, y lo más trágico es lo segundo, dice, y contra Jehová luego se irrita su corazón. O sea, la insensatez de nosotros tuerce el camino que Dios nos ha trazado, y después nosotros terminamos enojándonos con Dios. Y para que sea un poco más duro, en la Nueva Versión Internacional, ese mismo Proverbios 19:3 dice, el tonto fracasa en todo. ¿Y qué es en todo? En todo. Y luego su corazón culpa a Dios. Así es. Vamos a terminar el capítulo con una sentencia. Y a los que les gusta el bosquejo, ahí les va un bosquejo. ¿Quién me quiere leer versículo 13? 14, 15 y 16 del capítulo 7. Vamos a ver cómo termina Dios este capítulo en el capítulo 7, versículos del 13 al 16. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Ahí les va. 6 cosas, 6 acciones que tomaron ellos para alejarse de Dios. Entonces démosle vuelta a la tortilla, ya sé que para que no se nos queme, ¿va? 6 cosas que yo debería de evitar y así poder estar siempre cerca de Dios. Amén. Primero, se apartaron de Dios, dice el versículo 13. Ay de ellos. Bueno, este ay lo que quiere decir es
pobrecitos, son dignos de conmiseración, son dignos de decir, qué tontos, ¿verdad? Es como cuando el semáforo está en rojo y alguien viene hablando por teléfono y va hablando por teléfono y se pasa la luz roja y pasa un carro y lo golpea y uno dice, qué tonto. ¿Cuántas veces han dicho que no ande descuidado manejando, cierto o no? Y entonces les dice, versículo 13, ay de ellos porque se apartaron ¿de quién? De mí. ¿Cómo se puede uno apartar de Dios? Porque Él dice que está conmigo siempre, ¿cierto? Y tengo su espíritu en mí, si yo soy su hijo, tengo su espíritu en mí. ¿Cómo es que yo puedo apartarme de Dios? Cuando soy desobediente. Por desobediencia, mi hermanito Gerardo. Ahí repítalo por favor ahí en el micrófono. Por dejar de orar y buscar en su presencia. Amén, dejar de orar, dejar de buscarlo. Mis hermanos, si todos tenemos 24 horas al día, hasta el día de hoy nadie tiene más que eso. Cada día tiene 24 horas para todos. ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas al día, cuánto tiempo tomo yo para conocer a Dios? Para estar cerca de Él. Un día. A mí me parece increíble, les soy sincero, a mí me parece increíble pensar que estamos a pocos días de terminar el año. O sea, cuando yo me pongo a analizar esto, de hecho ya compré el planificador del 24, o sea, yo me quedo asustado estoy. Ya quemamos el 2023, ya se fue. ¿Cuánto tiempo tomé yo en el 2023 para conocer a mi Dios? Pero claro, suena así como muy lejos. Hoy está empezando semana, primer día de la semana, hoy domingo, y termina el sábado. ¿Por qué no se hace un reto? Y ponga por ahí en una hojita cuántas veces oro al día, cuántas veces leo la Biblia al día, cuántas veces medito en la palabra de Dios al día. ¿A cuántos cultos me congregué? ¿Cuántas horas al día oigo yo una predicación, una enseñanza, un canto? Hermanos, es que a veces nos vamos alejando y alejando y alejando y alejando y no nos damos ni cuenta, estamos tan ocupados. ¿Verdad? Con ese cuentito, Dios sabe, Dios conoce que yo quiero, pero Dios sabe cómo está mi agenda. Claro que Dios lo sabe, lo acabamos de leer, a Él no se le va ni una, Él sabe todo. 1, se alejaron de Dios, versículo, ahí mismo en el versículo 13, ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí, ¿qué? Ya este es otro paso más allá, no, ahora no solamente se alejan, sino que se rebelan contra Dios. Yo no sé para qué ir a la iglesia, ese cuento del pastor de estar leyendo la Biblia ahí con un ratillo que yo la lea ya nada más. Y ahora tan fácil, la pongo para escuchar, ¿verdad? Y no han terminado de decir cuál es el capítulo del versículo cuando ya estamos dormidos, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a andar con la Biblia para arriba y para abajo si la puedo tener en el teléfono? Y le dicen, busque segunda de Malaquías y va a buscar segunda de Malaquías a ver si está. Porque no tiene contacto realmente con la palabra de Dios. ¿Me voy a entender, hermanos? Y no nos damos cuenta como Efraín. Nos vamos alejando, pero ahora rebelándose en contra de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado yo, por ejemplo, cuando escuchamos una verdad absoluta en la palabra de Dios? Verdades absolutas sobran. Y escucho esta expresión que suena muy linda. Pero es que no hay que ser tan pragmático. Es que todo depende. No, hermanitos. La palabra de Dios o la cumplimos o no la cumplimos y punto. No hay términos medios en esto.
Entonces ellos empezaron ya no solamente a apartarse, sino que se rebelarse en contra de Dios. Y no solamente esto, en el versículo 3 dice, yo los redimí, y ellos ¿qué hicieron? Hablaron mentiras contra mí. Uy, uy, uy. No les bastó alejarse, no les bastó rebelarse, sino que empezaron a hablar en contra de Dios. ¿Cuál Dios nos sacó de la tierra de Egipto? Eso es puro cuento, eso fue algo que contó Moisés hace un montón de siglos. Pero no, hombre, si nosotros somos un pueblo poderoso, un pueblo fuerte, vea cómo estamos. Hablaron en contra de Dios. Qué cuidado hay que tener, hermanos. Qué cuidado hay que tener. Pero no solamente ahí, esos son los primeros 3 pasos. En el versículo 14 encontramos la cuarta, que es le ignoraron, capítulo 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto. Se congregaron, se rebelaron contra mí, ignorando el clamor de Dios, ignorando el mensaje de Dios, ignorando al profeta de Dios. Pero dice en el versículo 15, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí ¿qué? Y aquí es donde se encajonan un poquito cuando en Apocalipsis a una de las iglesias el Señor les dice, ay, ojalá ustedes fueran o fríos o calientes, porque los tibios no los soporto, los vomito. Son aquellos que, sí, yo asistí a una iglesia hace mucho tiempo, yo fui a una iglesia, no, yo todo eso lo sé, sí, y te recitan la Biblia, no, sí, Dios y yo tenemos una relación, a mi manera yo me relaciono con Dios, y eso de por sí las iglesias son un negocio, y los pastores ahí andan con sus carros nuevos y yo me encantaría saber dónde va para ir pero aquí andan los pastores aquí, los pastores allá, y empiezan a hablar y empiezan a rebelarse y empiezan a ignorar, mis hermanos, y a mentir en contra de Dios. ¿Cuántas personas andan allá afuera que se encajonan aquí? Pero mis hermanos, es nuestro el llamado, seguir predicando la palabra del Señor. Entonces vimos primero, se apartaron, 2 se rebelaron, 3 mintieron, 4 ignoraron, 5 pensaron mal y 6, mira qué lindo empieza el capítulo, versículo 6, versículo 16, se volvieron, sí, se volvieron, ¿pero qué? Pero no al Altísimo. Buscaron ayuda en otros lugares y no en Dios. Se volvieron, vieron que tenían necesidad, hermanito Edgar. Vieron que tenían necesidad y se volvieron, pero no a Dios. Hermano Edgar. Sí, amén. Nada más para complementar con lenguaje actual. Dice, ¿qué mal les va a ir? Se arrepentirán de haberme abandonado. Terribles cosas vendrán sobre ellos porque se han rebelado contra mí. Yo estoy dispuesto a salvarlos, pero ellos solo dicen mentiras. En sus camas lloran de dolor y se hacen heridas a propósito, pero sus oraciones no son sinceras, lo hacen para pedirme buenas cosechas, pero siguen siendo rebeldes. Yo les he dado enseñanzas, los he llenado de fuerzas, pero ellos hacen planes contra mí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y cuando dice ahí que se volvieron, gracias hermano Edgar, se volvieron pero no al Altísimo, fueron, dice, como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Estos capítulos son el final de esta profecía.
y determina las acusaciones claras y enfáticas que Dios le dice al pueblo. Y entonces el capítulo 8, 9, 10, 11, 12 y 13 les deja totalmente claro el por qué están viviendo lo que van a vivir. Hermano José, hermanito Naamán, si me ayude, por favor. Sí, buenos días. Qué curioso, pastor, que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, se hace un paralelismo sobre 5 advertencias, ¿verdad? Que usted ahora comentó de las advertencias, ¿verdad? Y todo eso. Se hace un paralelismo con respecto a 5 advertencias. Por ejemplo, la negligencia en el capítulo 2, la incredulidad en el capítulo 3, la inmadurez en el capítulo 5, el no perseverar hasta el fin, capítulo 10, y el dejar que el pecado quite el lugar de la gracia en el capítulo 12, ¿verdad? Justamente el perseverar hasta el fin, lo que hablábamos ahorita, orar, permanecer en el Señor, confiar en Él, no apartarse nunca de Él. Y lo que decía el pastor, cuántas veces leemos la palabra de Dios, cuánto tiempo le dedicamos al Señor para poder orar y para poder buscar su presencia, ¿verdad? Creo que inclusive el capítulo 1 del libro de Hebreos nos dice lo siguiente, dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, ¿verdad? Ya las advertencias anteriormente estaban, pero el pueblo de Israel no quiso hacer caso. Ahora nos toca a nosotros ver si obedecemos o seguimos las enseñanzas del pueblo de Israel, ¿verdad? Amén, amén. Y entonces, hermanos, arranca el capítulo 8, ¿verdad? Y en el capítulo 8 le vuelve la palabra de Dios a Oseas y le dice: ponga tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y ahora sí, aquí ya no hay vuelta atrás. Hermana Noemí, perdón, no le había visto su mano, disculpe. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo quisiera hacer una pequeñita reflexión que, en resumen, definitivamente la desobediencia del pueblo de Israel la vemos una y otra vez. Y a veces decimos: qué barbaridad al pueblo de Israel, pero cuántas veces nosotros también no hacemos lo mismo como seres humanos, y en esta época todavía vemos esas rebeliones. Y cuando vino el Señor Jesucristo, la primera palabra que Él dijo cuando empezó su ministerio fue: arrepiéntanse. Entonces yo creo que para arrepentirse, algo muy importante, bueno, es que nosotros sigamos dando a conocer a Cristo y enseñar todas esas enseñanzas, eso, no desfallecer, seguir las disciplinas espirituales. Pero también hay algo muy importante, y esto lo aprendí hace muchos años de una persona que no era creyente, creía yo, pero después con el paso del tiempo Dios creo que me ha revelado que probablemente sí lo era y trataba de hacerlo a su manera. Y él decía que el hombre soberbio cree en su corazón que no necesita de Dios. Entonces cuando yo leía todos estos, yo decía, bueno, si cree que no necesita de Dios y quiere ser sabio en su propia sabiduría, como también la palabra nos advierte, entonces es ahí donde, al perder ese temor de Dios, pues busca ayuda en otro lado, porque quiere tal vez escuchar que le digan lo que él quiere oír, no lo que la Biblia dice. Cree que puede ser sabio y por eso ya miente incluso al Señor, lo cual me parece muy serio. O ya deja de tener ese deseo por buscar de la palabra. Y por eso en Proverbios 9, yo quería mencionarles rápidamente Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Entonces creo que eso siempre hay que tenerlo como un estandarte cada uno de nosotros, con mucha humildad y reconociendo que sin Dios no somos nada, separados de la vid nada podemos hacer, dice su palabra. Así es, muchas gracias, mi hermanita. Y entonces, hermanos, vuelve entonces el Señor, ahora les dice, versículo 2, a mí clamará Israel, Dios mío,
te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Esto que acabo de leer era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, y los que estamos estudiando los reyes nos dimos cuenta que Jeroboam primero no funcionó. Y entonces vino su capitán y vino el capitán de recuerdan, ¿verdad? Hasta que llegó Jehú, y Jehú vengó la casa de Acab, ¿verdad? Vengó la sangre de Acab, mató a toda la familia de Acab, pero lo hizo con un corazón tan grosero que entonces Dios le reclama, y es lo que dice ahí con respecto a Jezreel. El punto es que ellos fueron poniendo sus reyes y pusieron sus sacerdotes, hicieron lo que quisieron, pusieron estatuas por todo lado, pusieron los dioses que quisieron poner, y entonces ese es el reclamo que Dios le está haciendo aquí precisamente a este pueblo. Si quieres saber más, venga los martes a las 6 de la tarde y ahí nos vamos ahí con esto. ¿Quién me quiere leer versículo 4, 5 y 6? Ve, manita Sofía, 4, 5 y 6 del capítulo 8. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque hasta ahí está bien. Gracias, hermanita. Okay. Gracias. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Ay, hermanos, que no tengamos becerros nosotros que nos estén, ya le doy la palabra, que nos estén alejando de Dios. El becerro es cualquier cosa que le esté quitando el primer lugar a Dios. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, pueden ser las metas. Hermana Sofía y luego hermana Anabel. Cuando dice en el versículo 4, ¿es? Sí, 4. Que dice que ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Qué quiso decir con eso? No creo que sea que literalmente no lo supo, porque obviamente que él lo sabe. Lo que está diciendo es que en ningún momento le buscaron a él para consultarle, para buscar su ayuda y su apoyo en cuanto a eso, ¿verdad? Eso es como cuando, digámosle que su mamá le diga, Sofi, vaya al supermercado, y entonces usted va al supermercado y entonces en lugar de comprarle mandado trajo otras cosas, y su mamá dice, pero ¿en qué momento yo no me di cuenta? Pero no fue que no se dio cuenta porque vio las cosas, es que usted no le consultó. El pueblo de Israel nunca le consultó a Dios a quién debía de poner por rey. A eso se está refiriendo. Hermana, con todo gusto, hermana Anabel. Buenos días, hermanos. Me llamó mucho la atención lo uno con lo que dijo la hermana Noemí, también el pastor. La analogía de la tortilla, porque mi mamá es celíaca, entonces solo tortillitas palmeadas, ¿verdad? Puede comer en casa, y a veces nosotros comemos también, y entonces cuando ella hace y agarramos antes de tiempo la tortilla y la probamos, cuando pasa eso no nos damos cuenta que está volteada, sabe horrible, ¿verdad? No tiene sabor. Nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, si nos comportamos como Efraín, ¿verdad?, dejamos de ser realmente eso que le da sabor, ¿verdad? Y como lo que decía la hermana Noemí, nos convertimos en esa tortilla sin sabor, ¿verdad? Que no incomestible, cuando dejamos de darle sabor a los que no conocen de Cristo. Cuando la congregación deja de hacer lo que deja de hacer, nos convertimos en esa tortillita incomestible, ¿verdad? Entonces, y lo uno con lo que dijo el pastor sobre los becerros, porque de lo que yo he escuchado, me he escuchado a mí misma, he escuchado a muchísimos hermanos que trabajamos también en la obra, muchos tenemos muchos
bueno, yo no, pero muchos tienen muchos sombreros, ¿verdad? Hacen 3 cosas, están en la junta, están en un ministerio, están en la femenil, están en esto. ¿Por qué? Porque ni nosotros estamos dando, los que estamos precisamente trabajando, decimos, nos falta tiempo, ¿verdad? El tiempo es del Señor y nosotros hemos convertido eso en nuestro becerro, ¿verdad? Hemos convertido la falta de tiempo, entre comillas, la aceleración de que nos han sometido a esta cultura, de que tenemos precisamente que cumplir con el trabajo, que el tráfico, que todo esto. Y también pienso en los que tal vez no han participado, digamos, que yo sé que muchos tienen talentos y dones para ponerle sazón a esa tortillita, ¿verdad? Pero que no le estamos dando el tiempo necesario. Y a veces yo misma me lo cuestiono, ¿verdad? Yo digo, si es que yo si tuviera un poquito más de tiempo, podría hacer más. Pero el tiempo es del Señor, somos nosotros los que estamos distribuyendo mal ese tiempo. Así es, una vez un pastor decía en un congreso de pastores que el 100% de su iglesia trabajaba, oiga, y eso fue un boom. Pero fue un boom cuando dijo eso, porque todos sabemos que hay un porcentaje, ¿verdad?, pequeño que trabaja y otro que no. Y entonces vino un pastor y le dice, pero dígame, ¿eso es cierto? ¿Usted lo dijo por decir? No, el 100% de la iglesia donde yo soy pastor, el 100% trabajan en la iglesia. ¿En serio? ¿Y cómo? Dice, fácil, dice, el 25% hace el trabajo y el 75% los critica. Todos trabajan, todos están haciendo algo, decía, ¿verdad? Pero bueno, pero quiero llegar al versículo 6, al versículo 7. Ya les está diciendo todo esto lo que hicieron. Y entonces vea lo que pasa en el versículo 7, en estos 5 minutos. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Porque sembraron, ¿qué sembraron? ¿Y qué van a cosechar? Es que a veces la gente siembra vientos y quiere cosechar tranquilidad. Y entonces vienen, ay pastores, que viera que, por ejemplo, vamos a ver, a veces sí es una queja recurrente, tanto en el seminario como en las iglesias, y entonces en muchas ocasiones a veces vienen padres sí con mucho dolor en sus corazones por sus hijos. Ay, es que mi hijo, ay, es que mi hija, es que viera, y entonces, y a uno le duele el corazón, pero ¿qué sembraste en tu hijo? ¿Qué sembraste en tu hija? Mis papás están lejísimos, pero lejísimos de ser perfectos, pero lejos. Y yo les he dicho, yo soy de una familia acomodada, ¿verdad? En una cama dormíamos 3, entonces éramos bien acomodaditos en mi familia, ¿verdad? ¿Habían carencias? Sí. ¿Habían dificultades? Sí. Un paseo como cada 3 años o 4 años, ya yo ni me acuerdo. Pero nos enseñaron a amar a Dios. Pero nos enseñaron la palabra del Señor. Una vez me preguntaron, ¿cuándo usted empezó a trabajar en la obra del Señor? Y echaba yo mi mente para atrás. ¿Y saben cuándo fue el momento que yo empecé a trabajar en la obra del Señor? Cuando mi papá era diácono en la iglesia bautista de Ipis. No se llama primera iglesia, se llama iglesia bautista de Ipis. Cuando mi papá era diácono, mi mamá era costurera, entonces mi mamá hacía unos limpioncitos ahí, que les hacía el bordecito y no sé qué. Y nos mandaba, porque el culto era a las 9:30 y el culto mi papá entraba a las 9 de la mañana, llegaba mi papá a listar, poner los signarios y todo eso. Entonces nos llevaba a los 3 menores y nos daba una fila de bancas a cada uno con un pañuelito, quíteles el polvo. Papi ya, y venía no, le falta aquí, no, le falta aquí, le falta aquí. Ahí empecé a trabajar para el Señor. Hermanos, muchas veces después nos quejamos, pero ¿qué estamos sembrando? Dice, ellos sembraron viento y torbellino segarán. Hermanos,
Y algo importante, ya con esto termino. ¿Estamos en el tiempo de recoger? Sí, pero también estamos en el tiempo de sembrar. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Estamos recogiendo? Sí, pero estamos también en tiempo de sembrar. ¿Qué queremos sembrar? ¿Qué queremos sembrar en la PIBC? ¿Qué quiero yo sembrar en mi relación con Dios? ¿Qué quiero yo sembrar en mi familia? ¿Qué quiero yo sembrar con mis hijos? ¿Qué quiero yo sembrar en mi servicio? Este es el tiempo de sembrar, hermanos. Y muchas veces, hermanos, a mí no me motiva tanto dónde estamos, a mí me motiva hacia dónde vamos. Eso es lo que me motiva como hijos de Dios, como siervo del Señor. Yo quisiera, hermanos, si de aquí a 1 año, 2 años, Dios me da la oportunidad de venir y visitarles y ver la iglesia rebosando, porque todos hoy estamos sembrando para la obra del Señor. Y cuando sembramos va a llegar el momento de ¿qué? De cosechar. Para sembrar uno tiene que entender primero que siembra y tiene que esperar. Segundo, va a recoger de lo mismo que siembre. Y tercero, vas a recibir más de lo que sembraste. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.